En Cataluña, Fran, el tema de la semana ha sido la detención de Clara Ponsatí. A ver, claro, cuando detienen a una exconsellera, que por lo que sea no pasa todos los días, además en la Catedral de Barcelona, quiero decir, es que, ¿sabes? Además, más turístico no puede ser. Bueno, pues eso, como digo, es noticia. Y hoy queríamos hablar contigo en tu sección del taquígrafo precisamente de ese, bueno, pues de esa imagen y de lo que está por venir. Sí, además es un tema que en otro tiempo hubiera quizá centrado una sesión de control, un monográfico de la sesión de control, ¿no? También podría haber sido el germen de protestas multitudinarias en Cataluña, como las derivadas por la sentencia del juicio a los líderes del procés en el finales de 2019. Porque todo esto, como bien ha dicho Adrián, se genera porque este martes detuvieron a la exconsellera d'Educació del gobierno de la Generalitat que organizó el 1 de octubre y actual eurodiputada de Junts, que es Clara Ponsatí, que tiene una causa judicial abierta por esta cuestión y que había vuelto a España 5 años y medio después de aquellos hechos, ¿vale? La llegada de Ponsatí a Barcelona fue avanzada por la agencia catalana de noticias, que incluso la entrevistó en el coche que la llevaba a la capital catalana desde Francia hacia España, y generó un buen revuelo durante varias horas en los círculos mediáticos y políticos, tanto catalanes como españoles. De hecho, Ponsatí ofreció una rueda de prensa en la sede del Colegio de Periodistas de Cataluña, en pleno centro de Barcelona, donde explicó sus motivaciones para haber vuelto a Cataluña. Seguidamente, como bien has explicado, se fue a dar un paseo por el casco antiguo de la ciudad condal, donde un amable agente de los Mossos de paisano le dio el alto y se la llevó detenida en medio de una nube de cámaras y algún que otro seguidor. Sí, sí, la verdad que la imagen ahora quería ponerla, ahora la pondré. Pero estos son los hechos, lo que tú decías de la detención de Clara Ponsatí, lo que pasó ese día, esos minutos que básicamente, o horas, pocas horas que estuvo en libertad por Barcelona Clara Ponsatí. Pero, claro, la clave es, ¿y por qué? Es decir, ¿por qué de repente Clara Ponsatí dice, pues venga? Pues venga, vamos, que pa'lante. En su intervención ante los periodistas, Ponsatí dijo que había vuelto porque considera que la intensidad de su persecución, ¿no?, judicial había disminuido por la reforma del Código Penal auspiciada por el gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Y es que con esta reforma, Ponsatí solo está ahora procesada por desobediencia por el 1 de octubre, lo que no acarrea penas de cárcel, pero sí posiblemente de inhabilitación. Además, Ponsatí, aquí tenéis las imágenes y os recomiendo que si las podéis ver con audio, porque merece la pena escuchar lo que dice la gente, lo que le dice el Mosu, cómo se lo dice, cómo responde ella, cómo entablan esta conversación hasta que finalmente acceden, ¿no?, a meterse en el coche. Te he quitado el audio, ¿no?, para escuchar tu dulce voz, hombre. Oh, qué bonito, ¿no? Pero ¿puedes poner el audio? Es que a lo mejor... Sí, incluso... claro, sí, dame... Bueno, a ver, es que, a ver, estáis pidiendo también que al abuelo le estáis pidiendo una de tecnología, también te digo que vale, un momentito, por favor. Y ahora mismo te pongo el audio. Yo lo que tú quieras, dura 12 segundos, pero yo te pongo el audio. Venga, va. A veure, sí, a veure, vostè ja té és tan amable d'acompanyar-me. És tan amable d'acompanyar-me, sisplau. Li demano amablement que m'acompanyi. Este es un momento interesante porque es el momento en el que Clara Ponsatí está enseñando su credencial de eurodiputada, justificando que tiene inmunidad, y el policía le está diciendo en catalán que le acompañe, le dice literalmente, te estoy pidiendo amablemente que me acompañes, básicamente porque detrás a unos metros estaba el coche de la policía que se le iba a llevar. Que al final Clara Ponsatí no se resiste tampoco, simplemente al final acepta que no le van a hacer caso a esa... Bueno, un poco la línea del procés, ¿no? De digo una cosa y al final acabo acatando, ¿no? Bueno, sí que es cierto que había gente de fondo diciendo no os la emportareu, ¿no? No os la llevaréis, ¿no? Y bueno, al final, pues, finalmente Ponsatí... Sí, Europa ens mira. Accedió. Europa ens mira, sí, bueno. Al final Ponsatí y Gonzalo Boye, su abogado, accedieron a irse con esta amable agente de los Mossos. Pero antes, volviendo a la rueda de prensa, que había dado unos minutos antes en el Colegio de Periodistas, Ponsatí dijo que no había vuelto a España para hacer un pacto con el Estado, sino a plantear lo que definió como un combate cara a cara.
ella dijo que vengo a denunciar la vulneración sistemática de nuestros derechos, de los políticos catalanes, la pasividad de las instituciones catalanas y que las instituciones europeas les pedía que dejaran de mirar hacia otro lado. También pues destacó lo que luego has comentado, que durante la detención hizo gala, ¿no?, de ser eurodiputada, de tener inmunidad en toda la Unión Europea, y dijo que solo en España no se me reconoce. Bueno, de hecho, como bien has dicho, en el momento de ser detenida, pues hizo gala de esta condición de eurodiputada al mozo que la abordó. Con todo y con ello, Ponsatí dijo que utilizaría todas las herramientas legales para demostrar que su detención no sería acorde a derecho. La Eurocámara, por su parte, ya está analizando una solicitud de amparo que la eurodiputada de Junts ha presentado a la Cámara. Vamos a entrar en materia más jurídica, ¿no?, porque sobre ella pesaba una orden nacional de detención dictada por el magistrado instructor de la causa del procés y del 1 de octubre en el Supremo, el juez Pablo Llarena, por un delito de desobediencia. La exconsellera Ponsatí fue puesta en libertad horas más tarde del propio martes, tras declarar en la Ciudad de la Justicia, a caballo entre Barcelona y Hospitalet, y al día siguiente voló a Bruselas, donde tenía previsto participar en una sesión del Parlamento Europeo. Esto fue pues cerca la salida en libertad fue sobre las 11 de la noche más o menos. Hay que decir que no fue esposada y no pasó por ningún calabozo, según han publicado diversos medios, y recibió la notificación de su puesta en libertad con la orden de comparecer ante el juez Llarena el próximo 24 de abril y con la obligación pues de estar localizable en todo momento, aunque no limitaba sus desplazamientos, porque ya hemos visto que el día siguiente voló a Bruselas. El magistrado Pablo Llarena dictó, para dar un poco de contexto, dictó el pasado enero un auto en el que hacía caer esta imputación por sedición que le tenía encima Ponsatí. Y es que este delito pues ya no está ya en el Código Penal, y Llarena ha acordado la puesta en libertad provisional de Ponsatí y ha dejado sin efecto tanto la orden de detención como su situación de rebeldía, porque ya está aquí, ya ha ido. El magistrado también ha tomado algunas precauciones para asegurarse pues que la consejera, que ha reiterado en diversas ocasiones que no reconoce la legitimidad del tribunal, pues comparezca a la declaración. Por otro lado, hay que decir que el abogado de Ponsatí, Gonzalo Boye, ha expresado que su clienta no tiene intención de ir de manera voluntaria a declarar ante el Supremo. Y además, ojo, porque ha dicho que prevé que Puigdemont regrese a España este año. A ver, es que a mí esta última... No, porque a mí es que esta última... Sí, es la bomba, ¿no? Están pasando cositas, ¿no? Pero es bastante más irreal, o sea, hay una gran diferencia. Mira, por un lado hay que decir que es una estupidez la detención de Clara Ponsatí por un delito que no comporta ya prisión. O sea, detener a alguien por un delito que no va a comportar prisión, lo veo un poco estúpido, esa orden de detención. Pero la diferencia con Carles Puigdemont, porque yo también escuché la entrevista con Gonzalo Boye en el Món RQ al día siguiente de la detención, que decía, no descarto que en 2023 veamos hacer lo mismo a Puigdemont. Atención, porque Puigdemont y Toni Comín, que son los otros dos consellers, bueno, president y conseller, que están como eurodiputados, ellos sí tienen pena de prisión, porque Clara Ponsatí solo está acusada de desobediencia, mientras que Puigdemont y Toni Comín de malversación, que eso sí implicaría penas de prisión. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia? Que mientras a Clara Ponsatí le dijeron mañana usted se puede ir a Bruselas, a Puigdemont y Comín les pueden pedir prisión provisional porque están acusados de un delito que comporta prisión, por tanto... También lo veo un poco más complicado, pero bueno. Pero bueno, a ver, si sucede este año, tendremos la imagen de los Mossos d'Esquadra llevándose a Puigdemont o a Comín detenidos en un coche, lo que yo creo que puede generar un poco más de malestar entre el independentismo del que ha generado esta detención, que sí que es cierto que hubo protestas frente a la Ciudad de la Justicia, pero ni mucho menos fueron lo multitudinarias que fueron en 2019. Let's see, si volvemos a tener momentos históricos. ¿Cómo era aquello? Fran, tú te acordarás, ¿cómo se llama? ¿Día histórico? ¿Cómo lo llamaban? Día histórico. Sí, eso.